Ok. Buenas tardes, profesora. Nosotros le vamos a hablar sobre el valor económico agregado, EVA, EDITDA o EDIT. Mi grupo está conformado por Eduardo Luis Gómez Gutiérrez, Pedro Torres Caraballo, José Luis Rodríguez Rodríguez, Katy Ortiz García y mi persona, Caterine García Pestana. ¿Qué es el valor económico agregado o EVA? Es una herramienta financiera la cual permite medir la creación o destrucción de un valor de una empresa a partir de su actividad operacional. Es necesario entender que se trata de una herramienta de medición, pero lo que realmente genera o destruye el valor es el manejo que se le da a las diferentes variables que involucran como tal su cálculo. También el valor económico agregado constituye una herramienta de medición gerencial clave para la planificación y el control estratégico, la determinación de la riqueza generada en la empresa, como la gestión de las utilidades y los activos, la toma de decisiones, el control de la gestión, la evaluación de desempeño por unidades estratégicas de negocio, y además esta genera a los directivos y a los gerentes que actúen y piensen como si fueran los dueños del negocio o de la empresa. Bueno, ventajas del valor económico agregado o EVA. El EVA marca una diferencia en el mundo de los negocios al permitirle a las empresas implementarlo, optimizar la gestión y aumentar la riqueza. Una de las ventajas es que puede aplicarse a cualquier tipo de empresa sin importar su tamaño, ya sea pequeña, mediana o grande, sin importar su actividad. También su cálculo no es complejo, es fácil de comprender y aplicar. También permite medir con precisión esas riquezas generadas desde la perspectiva de los accionistas. También cualquier directivo o empleado puede entenderla con facilidad. Es posible realizar mediciones efectivas cuando se aplica como sistema de incentivos monetarios. Evita también prácticas cortoplacistas que deterioran a mediano y a largo plazo los resultados de la compañía. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Katy. Ok, bueno, ahora bien, si hablamos de los pasos para implementar el EVA, como lo mencionó mi compañera Caterine, el EVA es el valor económico agregado. Básicamente, para implementar los pasos de esta, se debe tener en cuenta, o estas básicamente son como una medida de valor, y es preciso considerar la siguiente o los siguientes aspectos. Primero, que debemos tener en cuenta la familiarización con la teoría, su aplicación, determinación del tiempo requerido para implementar su funcionamiento y los beneficios que reporta. De igual manera, debe integrarlo a los sistemas de gestión, se logra a realizar los diferentes procesos e implementar las decisiones en términos de EVA. Y por último, tenemos que debe estructurar un plan de bonificaciones basado en concordancia con la cultura de la compañía. Ahora bien, si hablamos de las variables que componen a este valor económico agregado, tenemos que la utilidad operativa después de impuestos, la segunda sería el valor del activo y la tercera que es el costo de capital ponderado. Si hablamos de la utilidad operativa después de impuestos, esta básicamente es la que depura de todo concepto operativo y financiero a la que solo le falta aplicación de los impuestos. Es decir, cuando ya se determina la utilidad, el último que aplica es el de los impuestos. Entonces, luego de toda esa utilidad que se obtuvo mediante dicha actividad o a lo que se dedique la empresa, entonces aquí lo que se va a obtener es la de los impuestos. O sea,
todo se hace basado en la utilidad que la compañía obtiene. Entonces, la segunda es el valor activo. Si bien sabemos los activos son el conjunto de bienes y otros recursos que es propietaria la compañía o la empresa. Entonces, estos básicamente son los que agregan valor a la compañía. Por consiguiente, tenemos el costo de capital ponderado, que se conoce como CCPP o WACC. Entonces, esta básicamente es la tasa de descuento que se debe utilizar para determinar el valor presente en un flujo de caja o para predecir un futuro. Es decir, a la hora de valorar un proyecto de inversión, tener ahí como ese capital que se necesita o se requiere para implementarlo o para invertirlo en dicho proyecto que la compañía quiera invertirlo. Entonces, ahora bien, si hablamos de cómo calcular el EVA, que es el valor económico agregado, se tiene en cuenta la siguiente fórmula. El EVA va a ser igual a UODI menos activos por CK. Si hablamos del EVA, como lo mencioné anteriormente, el EVA es el valor económico agregado, que va a ser igual a UODI menos activos, y el CK, que es básicamente la rentabilidad mínima que se debe producir de los activos. Ahora bien, el UODI que se calcula con UAWI, paréntesis 1 menos I, donde básicamente esta UAWI es la utilidad antes de impuestos e interés, es decir, la utilidad operacional, y se conoce como la tasa de impuestos. A continuación, mi compañero le va a hablar sobre el EBITDA. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es José Luis Rodríguez y les voy a hablar sobre el EBITDA. El EBITDA es un indicador financiero que muestra el beneficio de tu empresa antes de restar los intereses que tienes para pagar una deuda contraída. Estos impuestos propios son de tu negocio, las depreciaciones por el deterioro de este y la amortización de las inversiones realizadas. El propósito del EBITDA es obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo del negocio. A pesar de que no forma parte del estado de resultados de nuestra compañía, el EBITDA es un ratio que te permite saber de manera rápida y sencilla si tu negocio es rentable o no. ¿Para qué sirve el EBITDA? Su principal utilidad es que te muestra los resultados de tu proyecto sin considerar aspectos financieros ni tributarios. Es decir, te permite saber el motor de tu empresa. Es muy útil también para comprar empresas, sus negocios históricos, su salud, la vitalidad y ya esta información que está afectando por el apalancamiento financiero, por los impuestos y por los costes de amortización. También puede servir para ver de un vistazo la solvencia de la empresa. Y es que con este indicador puedes estimar de manera atrevida y abreviada cuál es el flujo de la efectividad disponible de la empresa. Es decir, te muestra cuánto dinero le queda a tu negocio para pagar las deudas de una vez y los resultados de los gastos más importantes. Los dejo con mi compañero. Buenas, mi nombre es Pedro Luis Torres Caraballo. Como ha dicho mi compañero anteriormente, el EBITDA es básicamente un indicador financiero, el cual se utiliza para calcular el resultado final de explotación de una empresa, dejando por fuera los gastos por intereses o impuestos y la disminución de valor por depreciación o amortización, reflejando el resultado puro de la empresa. Teniendo en cuenta que el EBIT se conoce como utilidad operativa, entonces la fórmula para calcular el EBITDA es igual a la utilidad operativa más la depreciación más la amortización. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Eduardo Gómez y voy a continuar con la exposición. Basándonos en lo que dijo nuestro compañero anteriormente, el EBIT es lo que se conoce como utilidad operativa. Es la utilidad antes del interés e impuestos, o en inglés, Earning Before Interest and Taxes. Es la utilidad antes de descontar los gastos financieros y los impuestos, y se conoce como el estado de resultados operacional o de explotación del periodo. Esta cifra, al igual que el EBITDA,
se obtiene a partir del estado de resultados y suele ser útil como medida de beneficios económicos generados por una compañía a partir de sus actividades operacionales o durante un determinado periodo. El EBITDA puede resultar siendo peligroso. ¿Qué analista financiero intenta demostrar la viabilidad futura de su compañía citando cuando tendrá EBITDA positivo, ya que no está teniendo en cuenta los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones? Cualquier análisis correcto de una compañía y su expectativa debe tener en cuenta desde la evolución de las ventas hasta el control de los costos, la política de amortización y los pagos de interés. ¿Qué observaciones podemos tener de estas dos definiciones? Por lo anterior, no es recomendable considerar el EBITDA como el flujo de efectivo total generado por una empresa, ya que al no incluir el flujo proveniente de las inversiones, capital de trabajo y activo fijo, no estaría reflejado el verdadero potencial de generar beneficios a futuro en la compañía. Bueno, teniendo esto claro, vamos a pasar a explicar el siguiente ejemplo. La empresa Session W tiene una utilidad operativa después del impuesto UOID de 700.000, un costo capital promedio ponderado del 10% y su capital es de 3.500.000. El cálculo del EVA será EVA igual al UOID menos el CP, o sea, el capital. Esto da la siguiente operación, la cual nos da un resultado final de 350.000, lo cual indica que la empresa Session W creó un valor de 350.000 para sus accionistas. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos el cálculo del EBITDA. Aquí tenemos una tabla de una compañía X y este es el estado de resultados del año 1. Como podemos ver, esta compañía tuvo un ingreso operacional de 534.750, restándole el costo de operacional y manufactura, y esto sería menos 238.430. Esto nos da una utilidad bruta de 296.000. Sacando los gastos administrativos menos los gastos de venta, tendríamos una utilidad operativa de 143.570. Sumándole los ingresos no operacionales, pero restando también los gastos no operacionales, tendríamos una utilidad antes de impuestos de 61.270. Y quitando la provisión de impuestos, serían un total neto de 34.820. Entonces, ¿qué calculó el EBITDA? La utilidad bruta de 296.000, restando los gastos administrativos y los gastos de venta, ¿sí? Eso nos da el EBIT, que vienen siendo 143.570, más la depreciación y la amortización. El EBITDA nos da un total de 159.070, ya sea pesos, euros o la moneda que se esté basando la compañía. Muchas gracias, compañeros.